Estás en historias de terror. Una cueva con reglas extrañas. La grieta en la base del cerro Apuculca, en los Andes peruanos, no parecía gran cosa, solo un respiradero oscuro y olvidado, oculto por rocas desprendidas tras un terremoto reciente. Pero para mí, Roberto Torres, espeleólogo con más kilómetros de oscuridad en las venas que de carretera, era una llamada irresistible. Mi radar de penetración terrestre había detectado cavidades enormes, demasiado regulares, bajo la montaña, y los sensores de aire mostraban una composición anómala, alto en nitrógeno, casi nada de oxígeno moderno y trazas de algo desconocido. Descender fue un infierno de rocas sueltas y polvo. 100 metros bajo la superficie, la grieta se abrió en un túnel artificial. Las paredes, pulidas con una precisión imposible para herramientas primitivas conocidas, se inclinaban hacia las profundidades. No había jeroglíficos, no había pinturas, solo líneas grabadas, finas como cabellos, formando patrones geométricos hipnóticos que parecían moverse bajo la luz de mi frontal. El aire era denso, quieto y olía a piedra mojada y a algo más antiguo, como biblioteca cerrada durante siglos. Tras horas de descenso, el túnel desembocó. Mi frontal barrió la oscuridad y el aliento se me cortó. No era una cueva, era una ciudad. Construida en una caverna colosal tan alta que la luz no alcanzaba el techo. Edificios piramidales truncados, de una piedra negra y lisa como el basalto, pero más ligera, se alzaban en círculos concéntricos alrededor de una plaza central. Calles perfectamente rectas, canales secos tallados en el suelo. Todo inmaculado, como si el tiempo se hubiera detenido. Y completamente silencioso. Un silencio que pesaba, que se colaba en los oídos. Avancé, grabando todo con la cámara del casco. El eco de mis pasos, el único sonido. En la plaza central, sobre un pedestal bajo, había un feto. No una estatua, era una caja rectangular, del mismo material negro que los edificios, del tamaño de un libro grande. En su cara superior, grabados con la misma finura que las líneas del túnel, estaban los símbolos. Un círculo dividido en 4 cuadrantes desiguales, un triángulo equilátero con un vértice hacia abajo, lleno de puntos minúsculos, y un cuadrado con una espiral en su centro. Debajo de ellos, una serie de marcas que no eran letras, sino como instrucciones condensadas. Mi pulso se aceleró. ¿Era un manual? ¿Tal vez un código? ¿Con manos temblorosas por la emoción? ¿O el aire denso empezaba a afectarme? Toqué la caja. Estaba fría, mucho más que la roca circundante. Al contacto, algo en su superficie se iluminó débilmente desde dentro. Las marcas bajo los símbolos brillaron con una luz tenue, azulada, y entonces sucedió. No fue un sonido, fue una comprensión que surgió en mi mente como si alguien hubiera insertado un archivo directamente en mi cerebro. Un paquete de reglas, absurdas, aterradoras, escritas no en palabras, sino en instintos puros y fríos. Regla número 1. Solo la luz de los hongos estelares es permitida en las cámaras profundas. Las luces artificiales atraen a los oidores del eco. Apaga tu fuego no vivo antes de entrar en el anillo interior. Regla número 2. Habla solo en susurros. Los sonidos por encima del susurro despiertan ecos que no se disipan, se acumulan y lo acumulado atrae. Regla número 3. En la oscuridad verdadera,
cuando no hay hongos estelares. Camina siempre con una mano rozando la pared izquierda. Si tocas una esquina, gira a la izquierda. Si la pared desaparece, detente. No confíes en tu memoria en la oscuridad absoluta. Confía en la piedra. Regla número 4. Las líneas en las paredes no son decoración. Son advertencias y mapas, pero solo pueden leerse con las yemas de los dedos, con los ojos cerrados. Mirarlas demasiado fijo confunde. Regla número 5. En la cámara del centro, la plaza donde encontré la caja, nunca mires hacia arriba, hacia el techo de la caverna. El cielo falso no es para ojos como los tuyos. Mirarlo es romper el velo, y el velo roto no se repara. La oleada de información me dejó mareado. Era una alucinación, tal vez hipoxia, pero la caja seguía brillando débilmente y las reglas se sentían tan reales como la piedra bajo mis botas. Apagué mi frontal, sumiéndome en la oscuridad casi total. Solo la tenue luz azul de la caja y algunos parches lejanos de hongos estelares iluminaban la plaza. El silencio era ahora opresivo, un silencio que escuchaba. Exploré una estructura lateral, una especie de almacén. Encontré artefactos, vasijas de un material cerámico que parecía irrompible, herramientas extrañas sin filo aparente. En mi emoción, al agacharme para examinar mi walkie-talkie, que creía apagado, repitió con fuerza. Una voz distorsionada del equipo de superficie. Roberto, ¿copias? Estamos detectando movimientos sísmicos leves. No fue un sonido, fue un impacto de aire contra mi pecho, como si alguien hubiera golpeado un tambor gigante justo a mi lado. El walkie saltó de mi mano y se hizo añicos contra el suelo de piedra. Un rugido agudo, como un motor de avión lejano pero dentro de mis huesos, llenó la caverna. ¿Había sido la regla 2? ¿El eco del sonido del walkie acumulado? Sentí, más que vi, algo enorme desplazando el aire denso en la oscuridad, lejos, en los niveles superiores de la ciudad. Se alejó, pero el zumbido persistió en mis oídos durante horas. Los oidores del eco. El nombre cobró sentido. Era aterrador. Llegué al anillo interior. Los edificios eran más altos, imponentes, los hongos estelares eran más escasos. Necesitaba ver un grabado complejo en una puerta alta. Tenía tanta curiosidad. Y también tenía mi frontal. Sería solo un segundo, pensé, y lo encendí. La luz LED blanca fue un disparo en la oscuridad. Por una fracción de segundo iluminó el grabado. Más símbolos, figuras estilizadas de seres largos, sin ojos, pero también iluminó algo más. En el borde del haz de luz, a 30 metros, movimiento. Algo grande, oscuro, que se retiró con una velocidad antinatural hacia la negrura, dejando solo una impresión de múltiples extremidades delgadas y articuladas como patas de araña gigante, y una silueta que parecía absorber la luz. Recordé la primera regla: la luz artificial atrae. Apagué el frontal al instante, el corazón a punto de estallar. Pasé alrededor de una hora inmóvil, con la mano en la pared izquierda, por no ignorar la regla 3, respirando por la nariz en pequeños jadeos silenciosos, antes de atreverme a moverme. La sensación de ser observado desde múltiples puntos en la oscuridad no me abandonó. En una galería lateral encontré una pared cubierta de líneas particularmente densas y recordé la regla 4. Léelas con el tacto, no con la vista. Cerré los ojos y deslicé los dedos. Era increíble. Las líneas no eran simples surcos. Bajo mis yemas sentí vibraciones sutiles, diferencias de temperatura,
microtexturas que mi mente traducía en información. Un mapa. Sentí la plaza central, los edificios circundantes, incluso una cámara marcada con el símbolo del triángulo con puntos, más abajo. Pero la emoción me traicionó. Abrí los ojos para correlacionar lo que sentía con lo que veía. Terror. La pared de repente pareció moverse. Las líneas ondularon como serpientes. Una onda de náusea y desorientación me golpeó. ¿Dónde estaba? ¿La pared de la izquierda o derecha? La regla 3 se quebró. Me solté, di un paso atrás, tropecé. La oscuridad, antes una presencia, se convirtió en una entidad viva que me envolvía. Pánico, corrí. ¿Hacia dónde? Tropezando, hasta que mi mano rozó una esquina fría. Izquierda, giré instintivamente con la regla 3 en mi mente. Tras minutos de caminar a tientas con el corazón en la garganta, encontré un parche de hongos estelares. Estaba en una zona conocida. Había estado dando vueltas a media manzana. El mapa visual había borrado casi todo lo que el tacto me había enseñado. La confusión era un arma. Regresé a la plaza central, a la caja. Necesitaba entenderla, necesitaba pruebas. El símbolo del cuadrado con la espiral brillaba más que los otros. La cámara del mapa táctil, la del triángulo con puntos, estaba debajo de la plaza. Quizás ahí estaba la respuesta, quizás ahí estaba el porqué de las reglas. Pero para llegar, según el mapa táctil, había una entrada oculta justo bajo el pedestal de la caja. Moviendo la caja con sumo cuidado, estaba increíblemente adherida. Encontré una losa con un círculo grabado. Al presionarlo, la losa se deslizó silenciosamente, revelando unas escaleras que descendían hacia una oscuridad aún más profunda, más fría. Un aire viciado, cargado y que olía a algo metálico. Subió. Iba a descender, pero primero, un último vistazo a la plaza. Levanté la vista, barriendo los imponentes edificios piramidales, y entonces, como un imán, mi mirada se dirigió hacia arriba, hacia el techo de la caverna que nunca había visto. Lo hice. No había estalactitas, no había roca, y durante esos instantes me olvidé completamente de que había una última regla que prohibía mirar arriba. El techo era transparente, como un cristal oscuro, grueso, pulido, y a través de él no vi la roca de la montaña, vi estrellas, pero no las estrellas de la Tierra. Era un campo estelar distinto, alienígena, dominado por una nebulosa espiral de un verde enfermizo que ocupaba la mitad del cielo. Y algo se movía allí. Formas enormes, sombras contra la luz de la nebulosa, lentas, indiferentes, como peces en las profundidades abisales. Eran tan colosales que su mero movimiento lento hacía que mi mente se tambaleara, tratando de procesar la escala. El cielo falso. No era un techo, era una ventana a algo que no debería existir, a algo que observaba. Esta vez sí fue un sonido, como el universo rompiéndose. El cristal del techo se agrietó. Una línea fina, negra como el vacío mismo, se propagó desde el centro de la plaza hacia arriba. Un fragmento del tamaño de un autobús se desprendió silenciosamente y comenzó a caer, lento, inexorable, hacia la plaza, hacia mí. Desde las profundidades de la ciudad, desde las escaleras que acababa de descubrir, desde todas las sombras, surgió un sonido. No un grito, no un rugido, era un zumbido. El mismo zumbido que sentí con el walkie, pero multiplicado por 1000. Un zumbido que resonaba en mis dientes, en mi cráneo, y que hacía vibrar la piedra bajo mis pies. Era el sonido de los oidores del eco, despertando en masa, atraídos por el colapso, por la ruptura del velo, por mi profanación. No lo pensé, me tiré por la abertura de las escaleras, rodando por los escalones de piedra negra. Arriba,
El estruendo sordo del fragmento gigante impactando en la plaza sacudió todo. Polvo y piedras menudas llovieron por la entrada. La selló casi por completo. Me quedé en la oscuridad absoluta, el zumbido ensordecedor llenando el mundo, filtrándose incluso aquí abajo. Sangraba por la frente, me dolía todo. Pero estaba vivo, por ahora. Saqué una barra luminiscente de química de mi kit de emergencia. No era luz artificial eléctrica, quizás no contaba como fuego no vivo. La agité. La luz verde fantasmal reveló una cámara pequeña, circular. En las paredes grabado con furia el símbolo del triángulo con puntos. Y en el centro, un pedestal similar al de arriba. Vacío. Solo marcas de algo que fue arrancado. ¿Era el corazón de la ciudad? ¿Era su defensa? ¿Tal vez su prisión? El zumbido arriba no cesaba, se movía, se acercaba a la entrada sellada. Piedras pequeñas cedían. ¿Podrían pasar? ¿Podrían oler mi miedo en la oscuridad? Tengo la barra luminiscente. Sigo con la mano en la pared izquierda para no incumplir más reglas. Tengo el mapa táctil grabado a fuego en mi memoria desde que lo sentí. Y tengo un túnel descendente al fondo de esta cámara, marcado en el mapa con el símbolo del círculo dividido. La salida, quizás. O una trampa. Las piedras en la entrada cedieron un poco más. Un haz de polvo, iluminado por los hongos estelares de arriba, entró, y con él una sombra larga, multiarticulada, se recortó en la abertura. El zumbido se intensificó, hasta un nivel doloroso. Resonaba dentro de mi pecho, amenazando con detener mi corazón. Apagué la barra luminiscente. Oscuridad total, respiración contenida, mano en la pared fría. La regla 3 es mi única guía ahora. Giro a la izquierda en cada esquina. Me detengo si la pared desaparece. El primer paso hacia el túnel descendente es el más difícil. El zumbido es un taladro en mis oídos. La sombra en la entrada se mueve, buscando una manera de entrar, de alcanzarme. En las profundidades de esta oscura ciudad subterránea, jugando a un juego cuyas reglas apenas entiendo, con los oidores del eco pisándome los talones, solo una cosa es segura. Mirar el cielo falso fue el único error de la ciudad. Y quizás el mío. La piedra bajo mis dedos es mi único mapa, la oscuridad mi única cobertura, y el susurro de mi propia sangre en mis oídos, el único sonido permitido, por ahora.